Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo.
Había allí mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos nuestro itinerario pascual para confirmar en nuestra vida ese paso del Señor, esa Pascua que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, que le hemos dado nuestra adhesión de fe y que hemos recibido la gracia de las gracias desde el bautismo, que es su Espíritu Santo. La primera lectura que se nos ofrece en este viernes de la segunda semana de Pascua está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículos del 34 al 42. Nos vamos a encontrar una escena donde se pasa de la hostilidad de los saduceos y de los sumos sacerdotes a la estrategia del partido de los fariseos. Vamos a ver aquí como una especie de cambio frente a los discípulos. Hasta el momento se ha dado una persecución, se ha venido de tal manera tratando de bloquear el accionar de los apóstoles, que se les ha metido en la cárcel, se les ha llevado a juicio. Pues ahora va a levantarse una voz distinta, una voz diferente, y es la voz de Gamaliel, un doctor de la ley. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando tras de sí gente del pueblo, pero también pereció y se disgregaron todos sus secuaces. El punto de partida para su reflexión y para la propuesta que va a hacer son los hechos históricos de los que ellos todos han sido testigos, y saca a relucir dos, el de Teudas y el de Judas el Galileo, que fueron levantamientos populares de tipos mesiánicos que querían hacer frente a la opresión romana. Eran levantamientos que ponían de alguna manera, todos estos levantamientos de tipo mesiánicos ponían en peligro al pueblo. De allí que se comprenda aquella frase del sumo sacerdote cuando Jesús iba a ser condenado: conviene que uno muera en lugar de todo el pueblo. Porque cualquier levantamiento popular ponía en peligro la estabilidad del pueblo, o por lo menos los privilegios de los que se habían vuelto colaboracionistas del Imperio Romano. Estos movimientos mesiánicos, como el de Teudas y el de Judas Galileo, habían fracasado. Ya lo había constatado la historia. Pues este Gamaliel invita a reflexionar sobre estos hechos para proceder de esta manera contra los seguidores de Jesús. Para Gamaliel, este grupo de discípulos de Jesús no pasa de ser algo parecido a eso, a esos movimientos que ya se habían levantado, esos movimientos populares. Sin embargo, él intuye algo más, y es a lo que los invita a reflexionar.
puede que sea un movimiento de estos simplemente animados por el fanatismo popular, o puede que sea otra cosa, y lo llama al discernimiento. En el caso presente, les dice, les digo, no se metan con estos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrán a luchar contra Dios. Este es el criterio de discernimiento. No nos expongamos a luchar contra Dios. Si esto es cosa de hombres, va a sucumbir, va a terminar, porque las cosas de los hombres son perecederas. Pero si esto es cosa de Dios, podemos estar siendo obstáculos a la obra de Dios. Y yo no creo que Gamaliel haya creído que la obra de los discípulos fuera obra de Dios, sino que como es un hombre espiritual y un creyente, él no quiere proceder de manera arbitraria e invita al discernimiento para direccionar las acciones. Y en esto encontramos una gran enseñanza. La enseñanza de Gamaliel que nos llama también a nosotros al discernimiento, a no proceder precipitadamente, a tener en cuenta muchas cosas, porque de muchas realidades nosotros no conocemos las causas y de otras no conocemos los propósitos. Y ese discernimiento nos va a permitir actuar de manera prudente, sensata y de evitar equivocaciones. Y si somos hombres de fe, pensar en que nuestra obra, en nuestro actuar, no vaya a ser en contravención con el proyecto que Dios tiene para con nosotros y para con los demás. Es un llamamiento que tiene total vigencia hoy. Discernir, porque no conocemos las causas de muchas cosas y la mayoría de las veces no tenemos claro cuál es el propósito. ¿Cómo aprender eso? ¿Cómo aprender esa forma de sabiduría? Y esto, aunque sea de un hombre, de un fariseo, nos sirve a nosotros. Es de gran utilidad para nosotros. Le dieron la razón, dice, pero no del todo, porque habiendo llamado a los apóstoles, los mandaron a azotar y les prohibieron hablar en nombre del Señor Jesús. Ellos cumplen su cometido, los azotan como tratar de amedrentar a los discípulos, pero los discípulos no se dejan amedrentar. Hay una fuerza que late dentro de ellos y es la fuerza del Señor, la fuerza del Espíritu de Dios. Dice que ellos salieron contentos de haber merecido aquellos azotes, aquellos ultrajes. Esto es maravilloso. ¿Quién de nosotros podría decir que se siente contento de recibir maltratos? Por el contrario, uno se llena de resentimiento hasta con una palabra, hasta con un mínimo gesto de desaprobación, uno se llena de rabia, de rencor. Sin embargo, dice que los discípulos se llenaron de alegría, se pusieron contentos de haber recibido aquellos azotes. Y no porque fueran masoquistas, no, sino que lo estaban recibiendo en nombre del Señor Jesús, y este rechazo por parte de las autoridades les confirmaba a ellos que iban por el camino correcto. Ya lo había dicho Jesús, cuídense cuando todo mundo hable bien de ustedes, porque que todo mundo lo apruebe a uno, que todo el mundo esté de acuerdo con uno, puede ser señal de que uno está traicionando el Evangelio. Estos azotes le indicaban a ellos que iban por el camino correcto. Esta desaprobación de parte de los hombres les recordaba que Dios había aprobado a Jesús, a quienes ellos habían desaprobado y condenado. Ellos van por el camino correcto. Por eso pueden seguir dando testimonio del nombre de Jesús con gran valentía y no desentenderse de la obra que el Señor les ha encomendado ni un solo instante. Hermanos, bella palabra la que se nos ofrece hoy en esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos abre a la Pascua del Señor, a entender cuál es el proyecto de Dios para con nosotros y para con la humanidad, que trasciende, como lo dice hoy el Evangelio, cálculos humanos. Hoy se nos ofrece la multiplicación de los panes en el Evangelio, un relato
que no solo lo contiene el Evangelio de Juan, sino los 4 evangelistas, y está narrado 6 veces para indicarnos la importancia que tiene que ver con la vida cristiana este hecho de la multiplicación de los panes y de los peces. Nos recuerda la Eucaristía, este escenario en el que nos encontramos, en el cual nosotros cada día por la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor nos vamos convenciendo de cuál es la obra de Dios, y en lugar de ser obstáculo para la obra de Dios, nos vamos abriendo a ella. Entendemos que solo Dios lo puede hacer, que no hay dinero suficiente que pueda satisfacer la necesidad humana, que son nuestros pequeños, aunque muchas veces pobres, recursos puestos en las manos del Señor lo que lo harán posible, que es la actitud esa de hombres libres, de sentados, como lo dice Jesús, que se sienten, de animados por el Espíritu Santo, formando comunidades animadas por el Espíritu Santo, que se logrará hacer frente a las necesidades y a las aspiraciones humanas. Que esta palabra de Dios hoy nos siga animando para seguir viviendo la Pascua que el Señor quiere seguir haciendo en nosotros y en la humanidad. Alabado sea Jesucristo. Alabado.